Qué bueno estar en esta mañana compartiendo con todos ustedes. A pesar de que cada cierto tiempo me toca hacerlo, me asusto todas las veces que me toca hacerlo. Pero qué bueno porque iba a decir que después de haber escuchado unas alabanzas tan lindas, haber tenido un acto tan bonito como el de pasar por aquí por el frente, casi como que tenemos que simplemente orar y despedirnos. ¿Verdad? Porque creo que el Espíritu Santo ha estado moviéndose en medio nuestro y definitivamente sentimos la presencia de Dios aquí en la iglesia. Y ahí también en tu hogar espero que también lo estés sintiendo. Así que de verdad me siento feliz de poder estar participando de esto que Dios está haciendo en esta mañana con todos y cada uno de nosotros. En esta mañana me toca el privilegio de servir, que es el tema que tenemos para nuestra predicación del día de hoy. Y la semana pasada el pastor Shadrach hablaba sobre otro privilegio. Estuvo hablando en el Día del Padre del privilegio que tenemos los padres de tener hijos y de atender fielmente a responder a las necesidades que nuestros hijos demandan cada día. Y hoy vamos a hablar de otro privilegio, porque así debemos llamarlo. Es el privilegio que Dios nos da a cada uno de nosotros de poder servir. Y usted dirá, bueno, pero eso no es conmigo. Pero déjeme decirle algo. Hay un viejo adagio que dice, si no vives para servir, no sirves para vivir. Y mientras más tiempo Dios me da aquí en la tierra trabajando y haciendo cosas, descubro que verdaderamente es un gozo y un privilegio que Dios nos da poder servir. Muchos de nosotros no hemos descubierto ese privilegio. Mas, sin embargo, Dios nos trajo aquí a la tierra, a cada uno de nosotros, con la misión de servir a otros. Aún Jesús en Mateo 20:28 dijo, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchos. La pregunta obligada, si servir es un privilegio, ¿por qué hay tantas personas que no sirven? Que no prestan su servicio. Pues decir que no sirven suena como que estás desechado. Y de eso no se trata. Porque hay tantas personas que no prestan su servicio a otros. Y la respuesta automática de muchos de nosotros es, no tengo tiempo. Decir no tengo tiempo es decir simplemente no tengo mis prioridades en orden para poder apartar un tiempo para servir. Pero hay otra respuesta también muy común, y es que decimos con frecuencia, Dios no me puede usar a mí. A una persona como yo en esta condición de donde yo he estado, Dios no es posible que a mí me use. Y la pregunta entonces es, ¿a qué personas Dios usa? ¿Verdad que sí? La respuesta la vamos a conseguir en la Biblia. Mire, quiero hacer un recorrido. No voy a leer todo lo que les voy a decir, pero si usted toma nota, es de lo que tomas nota, puede tomar nota de los capítulos de la Biblia donde les voy a decir para que usted lea estas historias. Por ejemplo, en Éxodo 2 y 3 conseguimos a un hombre tartamudo, asesino, como Moisés, que huyó de la tierra de Egipto a la tierra de Madián y luego Dios lo utilizó para que fuese el libertador del pueblo de Israel de la opresión de Egipto y del faraón. Conseguimos en Josué 2 a una mujer ramera, prostituta, que Dios usó para proteger a unos espía que Josué había mandado a la tierra de Jericó, y Dios usó a esa ramera para que los protegiera del pueblo de Jericó. También conseguimos
en Génesis, en el capítulo 39 al 41, una historia de una persona que era un preso común y que Dios utilizó para revelar el sueño del faraón y luego convertirlo en administrador de Egipto y poder así salvar a esa nación y a su familia de la hambruna que había en esa tierra. Pero usa a otras personas también. Escogió también a un pastor de ovejas sin experiencia militar para derrotar a un gigante con una honda y una piedra, y así derrotó al gigante y al ejército filisteo. Pero cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, usted puede verlo en los evangelios, también escogió 12 hombres comunes y corrientes. Algunos pescadores, otros cobradores de impuestos, comunes y corrientes, y los convirtió en discípulos de Jesús y hizo posible que el evangelio se diseminara por todo el mundo y así nos llegara a usted y a mí. También conseguimos en el libro de los Hechos otro caso muy particular. Alguien que usted y yo hemos conocido como Saulo de Tarso, el famoso apóstol Pablo. Dicen que era un hombre sumamente preparado. Hablaba, en esta época le llamarían políglota. Hablaba más de 4 o 5 idiomas y además de eso era preparado, no solamente graduado con honores cum laude, porque decían que era el primero de su promoción en todo lo que él hacía. Y escogió a este hombre también estudioso y muy preparado para ser el apóstol de los gentiles. Pero conseguimos un caso muy particular en la Biblia también. En Números 22, Dios usó a una mula para hacer entrar en razón a un profeta. Como podemos ver, Dios usa a quien Él quiere. Y no, usted y yo no tenemos que ser una mula para que Dios nos use. Algunos se rieron, otros no les pareció bueno el chiste. Pero déjeme decirle algo, lo que quiero decir es que Dios usa a diferentes tipos de personas y hasta una persona hasta terca como una mula también la puede usar. En esta sociedad que vivimos hoy, que nos ha tocado vivir a nosotros, la llaman la sociedad de la información. Y vivimos autosaboteándonos porque siempre que nos piden servir, nuestra respuesta automática entonces es: no estoy preparado. Siempre nos hace falta algo para poder servir. Y esa es una mentira de Satanás que ha puesto en nuestra mente para que usted no se ponga al servicio del Creador para poder hacer lo que debemos hacer por otras personas. Satanás siempre nos cree poco aptos para las cosas. Sin embargo, Dios nos cree apto para todas las cosas. Dios trae pensamientos de bien a nuestra mente. Sin embargo, Satanás siempre pone pensamientos de que nos falta algo. Pone nuestra autoestima en minusvalía. Mire, Dios usa a personas ordinarias como usted y como yo para hacer cosas extraordinarias. Y cualquiera en las manos de Dios, por pequeño que sea, hará grandes cosas. Déjenme darles varios ejemplos. Fíjense, cuando Moisés, Dios lo llamó para que fuese el libertador del pueblo de Israel, del pueblo de Israel que estaba en esclavitud en Egipto, él se sintió incapaz. Y lo primero que dijo es: ¿cómo yo me voy a presentar al faraón? Y la respuesta de Dios fue: a ver, ¿qué tienes en la mano? Y lo único que tenía en la mano, porque él estaba en esa época siendo pastor de ovejas, lo único que tenía en la mano era su vara de pastor. Y Dios le dijo: eso es suficiente. No hace falta nada más. Y Moisés fue
con su vara de pastor a hacer muchos milagros y prodigios que Dios hizo a través de Moisés y esa vara. Pero Jesús, en su estadía por aquí en la tierra, un día iba a dar de comer a muchas personas y le preguntó a los discípulos, ¿qué tienen? Y se apareció un niño con 5 panes y 2 peces. Pero 5 panes y 2 peces en la mano de Dios es suficiente para dar de comer a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y dice la Biblia que además de eso sobraron 12 cestas de comida. También vemos en la Biblia otro ejemplo donde un hombre llamado Gedeón, lo puede conseguir en el libro de los Jueces, que sin experiencia militar, Dios lo llama para liberar al pueblo de él. Y con un hombre sin experiencia y 300 hombres pudieron derrotar a un ejército de más de 30,000 hombres. ¿Quiere más ejemplos? Lo único que debe es leer más la Biblia. Hay muchos ejemplos de la Biblia donde Dios con pocas cosas hizo cosas extraordinarias. ¿Sabes qué es lo único que nos falta para servir? Lo único que nos falta para servir es nuestra disposición y el querer hacerlo. Cuando decimos no al servicio, lo único que estamos diciendo es no quiero hacerlo. Sin embargo, yo ahora que cuando Ben-Hur estaba llamando, el pastor Ben-Hur estaba llamando a que pasáramos y diéramos una demostración pública de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, vi que muchos de nosotros pasamos aquí al frente. Y la pregunta es, ¿cómo es que si Dios nos ha dado tantas cosas, podemos estar entonces solamente sentados para engordar nada más? Tenemos que ponernos al servicio porque debemos dar de gracia lo que de gracia Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Cuando decimos que es un privilegio servir, es porque reconocer que el creador del universo, el que ha hecho todas las cosas, el que te hizo a ti y a mí, el que hizo este cuerpo tan complejo que todavía los científicos no logran entender, ha decidido tomarte en consideración para una labor específica. Es un verdadero privilegio. Cantábamos hace un rato, tú que habitas en la gloria y los ángeles te adoran, te fijaste en mí. No éramos merecedores, porque dice la canción, yo tan lleno de pecado y yo tan bajo, te fijaste en mí. Entonces es un verdadero privilegio poder servir a Dios. Dios generalmente escoge personas que a los ojos de los hombres no son aptas. Todo el mundo quiere estar en una posición donde lo admiren. Jesús decía, quien quiera ser el mayor debe ser el servidor. Y ese es el ejemplo que nos dio él. Ni aún el Hijo del Hombre, y el versículo que leíamos hace un rato, vino para ser servido, sino para servir. Primera de Corintios 26, 29 nos dice, no muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Tú y yo hemos sido creados y escogidos para servir. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Mire, la salvación nuestra no es por obras, pero Dios nos salvó para que fuéramos y ejecutáramos buenas obras. Eso dice el versículo. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y yo sé que estarás pensando, bueno, es que yo no sé dónde puedo hacer algo. Mire, todos nosotros fuimos creados diferentes. Somos diversos porque Dios quiere usarte a ti y a mí en diferentes cosas. Como dice la palabra, no todos son pastores, no todos son profetas, no todos son maestros. Pero Dios te ha dado a ti y a mí una habilidad, una capacidad para poder ejecutar una labor en el sitio que Él te haya encomendado. Dios hace a los introvertidos, pero hace a los extrovertidos también. Dios hace a los que aman la rutina, pero ama a los que son estructurados. Dios hace a las personas pensadoras y perceptivas. Algunas trabajan mejor en equipo, otras trabajan mejor sola. Somos únicos, pero Dios te hizo único para hacer cosas únicas también para el beneficio de otros. Decía alguien, Dios nos hizo en serio, no en serie. Nos hizo únicos para hacer cosas únicas también. Dios nos hizo a todos de forma muy particular para asignarnos también un área de servicio particular, pero que en cada una de esas áreas demos la gloria y la honra a Dios. Primera de Corintios 12:6 dice, hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Así que debemos de dar excusas. Dios siempre tiene áreas en las que tú vas a poder servir y lo vas a poder hacer con excelencia. Y como dicen el eslogan de los mexicanos, tú puedes. Cada vez que van al soccer, sí se puede. Sí se puede. Tú también lo puedes hacer y yo también lo podemos hacer. Ya para concluir, quiero volver a repetir lo que dice Efesios 2:10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. Lo que tienes es que comenzar de inmediato. Deja de dar excusas. Tú fuiste creado, tú y yo fuimos creados. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía propósitos para ti y para mí, y es para que nos pusiéramos al servicio. A partir de hoy no tienes excusas. Santiago 4:17 dice, así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Hoy tienes la oportunidad de servir. Comienza haciendo pequeñas cosas. Puedes comenzar a hacer pequeñas cosas aquí en tu comunidad iglesia. Luego harás cosas más grandes, pero lo puedes hacer en tu casa, en tu familia. Puedes empezar a servir a otros. Y tú dirás, bueno, ¿cómo comienzo? Le quiero contar una historia. Hoy fui a buscar a la hermana Virginia Hernández, que hoy no estaba porque tuvo trabajo la noche anterior. Pero me acuerdo cuando estaba en una de las clases que yo daba aquí en la iglesia de escuela de liderazgo, estaba Virginia trabajando y ella contó esta historia. Dice que ella jamás pensó que donde ella sirve aquí en la iglesia iba a ser su sitio de servicio. ¿Y qué pasó? Un día la hermana María Collado le dijo, Virginia, ¿por qué no me ayudas un día con los niños? Y ella dijo, no, con los niños, me van a volver loca. Olvídate, yo con los niños no quiero hablar. Y yo cuando oigo eso me acuerdo mucho de Marianela, mi esposa, porque ella piensa lo mismo. ¿Y qué pasó? Le dijo María, no te preocupes, ¿por qué no vas solo un día? Y pruebas.
Eso sucedió hace más de 8 años. Y sigue sirviendo con los niños. En las cunas, cuando los que tienen aquí hijos pequeños dejan sus niños, una de las personas que trabaja allí es Virginia Hernández. Y déjeme decirle algo, eso es lo que tienes que hacer. Empieza a buscar dónde trabajar y dónde servir. Y te pongo de ejemplo nuestra comunidad iglesia porque aquí hay muchos sitios donde servir. ¿Ok? Y siempre, como dice la palabra, la mies es mucha y los obreros pocos. Así que estamos esperando por ti. Todos estamos queriendo verte estar trabajando en un área. Y en este momento es posible que antes de terminar de esta conversación, vas a estar recibiendo un texto. Creo que a las 11 en punto vas a recibir un texto. Y dice, de esto era lo que hablaba el pastor Fanner. Y hay un link. Por favor, abre ese link y déjanos saber dónde quieres empezar a probar. De manera de que empecemos a trabajar, porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. El Creador nos escogió. Somos privilegiados. Empieza a verte privilegiado porque eres usado, porque Dios te usa. No desperdicies esa oportunidad. Dios quiere usarte a ti y a mí. Hay que ponerse simplemente manos a la obra, porque es un privilegio que Dios nos da. Y quiero dejarte esta pequeña reflexión que me envió mi hermano Benjur Berroa el día de ayer y me pareció útil compartirla con ustedes hoy. Me dijo, Fanner, conseguí algo que me parece que está bueno para tu predicación del domingo. Y eso lo quiero decir para terminar. Mire, dice, los ríos no beben su propia agua. Los árboles no comen sus propios frutos. El sol no brilla para sí mismo. Las flores no esparcen su fragancia para sí mismas. Vivir para otros es la regla de la naturaleza. La vida es buena cuando tú estás feliz, pero la vida es mucho mejor cuando otros son felices por causa tuya. Nuestra naturaleza es servir. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque a ti te ha placido que hablemos de lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros. Toca el corazón de las personas que han escuchado esta palabra que tú, oh Dios, me has dado para compartir. Bendíceles e inquiétales a servir a otros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.